Bueno, continuamos ahora con la segunda parte de esta actividad, de este día tan especial en el lanzamiento de la campaña Todos con Vos. Y en esta segunda parte vamos a comenzar con las charlas que tenemos programadas para este día. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos y quedarse aquí con nosotros durante toda esta mañana, donde vamos a tener charlas sumamente interesantes, precisamente como la que vamos a escuchar a continuación, que es dada por la señora Ivania Alfaro Ureña, quien es jefe de responsabilidad social de Copeande. Ivania nos va a hablar sobre lo que es el envejecimiento exitoso con excelente salud financiera. Muy buenos días, Ivania. Muchísimo gusto de saludarle. Muchas gracias por su apoyo como empresa a esta campaña y también por su participación en esta parte de las charlas. Muchísimas gracias, doña Arlet, por permitirnos para participar, para Copeande. Realmente en el mes del adulto mayor y de cuidados paliativos es un placer poder hacer este acompañamiento. Em, Somos fielmente creyentes, ¿verdad?, de que no debemos esperarnos definitivamente a cumplir 65 años para prepararnos, ¿verdad?, para envejecer bien. Esto es un proceso y debemos trabajar desde temprana edad con buenos hábitos en cada aspecto de nuestras vidas. La vejez no significa enfermedad y eso lo tenemos muy claro, ¿verdad? Significa todo lo contrario, tenemos que saborear la vida y para poder hacer ese sabor de vida cuando estemos en nuestra etapa tan bonita de adulto mayor, pues debemos prepararnos desde nuestra juventud para que al final podamos disfrutar de forma plena con bienestar y salud, salud física, salud emocional, salud espiritual, pero también salud financiera, ¿verdad? Este proyecto es un proyecto de vida que nosotros tenemos que preparar. Entonces, hemos traído en estos minutitos una corta presentación de cómo podemos llegar a ese envejecimiento exitoso con finanzas sanas. Y bueno, en estas filminitas que vamos a iniciar, vamos a ver qué son las finanzas personales y familiares, porque para yo poderme preparar para ese proyecto de vida, no importa si yo vivo solito, ¿verdad? También tengo que tener control de mis finanzas o si vivo con mi núcleo familiar, tengo que prepararme. Algunos datos importantes y relevantes que quise traerles esta mañana son, por ejemplo, los datos que reveló a principios de este año la encuesta de endeudamiento de los hogares costarricenses de la Oficina del Consumidor Financiero. Y nos dice que 7 de cada 10 costarricenses tienen deudas y la mayoría intenta sobrevivir con lo básico. 20% de las personas que participaron en esta encuesta indicaban que 62.5% de su presupuesto o más era destinado al pago de deuda. Esto significa que en promedio las personas tienen entre 2 y 3 deudas, principalmente con créditos personales o de consumo, préstamos con familiares o amigos, ¿verdad? Y las deudas con empresas de electrodomésticos y otros comercios. ¿Qué es lo importante? Bueno, lo importante es que tener deudas en sí mismo no es el problema, ¿verdad? El endeudamiento nos permite tener la facilidad a las personas para acceder a nuevos conocimientos, ¿verdad? O a la formación de patrimonio familiar, la compra de una casita, la compra del carrito. Por eso el endeudamiento nos ayuda a poder concretar estos proyectos. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es no excederme. Lo importante es reconocer dentro de ese presupuesto personal o familiar cuánto es el compromiso que yo quiero hacer de cara a mis ingresos versus el pago de mis deudas. Entonces hoy vamos a hablar un poquito, ¿verdad? En esta filmita de qué son las finanzas familiares y personales. Bueno, la organización y administración de los recursos, como por ejemplo los ingresos, el gasto, ¿verdad? Las deudas que poseen las personas y familias a lo largo de la vida. Esos son las finanzas personales y familiares. Con los conocimientos y las herramientas adecuadas, lo que se procura es que las personas y las familias tomen decisiones financieras informadas y ajustados cada uno a su realidad. Entonces tenemos por un lado los gastos familiares. ¿Cómo gestionamos nosotros nuestras finanzas familiares? Esto significa asegurar un futuro estable para toda nuestra familia, con base en unos sencillos principios.
¿Cuáles son esos principios? Bueno, gastar menos que el total de nuestros ingresos, buscar medios de ahorro, ¿verdad? En nuestros gastos, eliminar los gastos innecesarios, definitivamente, reducir o eliminar las deudas, adquirir el hábito del ahorro, ahorrar para el futuro, ¿verdad? Principalmente para el estudio o una jubilación. Repasemos un poquito qué son tipos de gastos, ¿verdad? Que podemos tener. Bueno, dentro de nuestro presupuesto personal o familiar, todos tenemos gastos fijos. Estos gastos son gastos que siempre se deben hacer, aunque su monto sea variable. Por ejemplo, ¿qué es un gasto físico en nuestro hogar? El consumo del agua, el consumo de electricidad, la alimentación, el transporte, el alquiler, el internet, entre otros, todos estos forman parte de los gastos fijos. ¿Cómo podemos identificar esos gastos fijos? Bueno, esos gastos suelen ser clave para nuestro día a día, ¿verdad? Y los identificamos porque son periodos que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, estos gastos que son frecuentes durante el mes por su periodicidad son gastos fijos. Y es importante incluir dentro de los gastos fijos todos aquellos pagos que tengamos de créditos, ¿verdad? Que es nuestro compromiso financiero que hemos asumido. Existen otro tipo de gastos que lo vemos en la filminita siguiente, que son los gastos variables, ¿verdad? Estos gastos variables son gastos que no siempre se deben hacer. ¿Qué es un ejemplo de gasto variable? Bueno, por ejemplo, las cositas que yo tengo para el ocio, ¿verdad? Como por ejemplo, aquí en gastos variables, el ir al cine, un gastito extraordinario, un regalito de cumpleaños, una salidita de vacación, esos son gastitos variables. ¿Cómo los identificamos? Bueno, porque estos gastos no los tenemos todos los meses, sino que se dan, ¿verdad?, en periodos más largos. No siempre son imprescindibles, ¿verdad? O sea, podemos prescindir de hacer este gasto, ¿verdad? Y se pueden postergar o programar. Eh, Muy importante, tenemos que incluir dentro del presupuesto los gastos hormiga. Y el gasto hormiga es el gasto, ¿verdad? Donde ahorita vamos a entrar un poquito más en materia. A veces es el gasto que tal vez no lo tenemos tan identificado, pero sí significa gran parte de nuestro presupuesto, ¿verdad? También tenemos dentro de los gastos necesarios, ¿verdad? Y esos gastos son de los que no podemos prescindir. Son básicos para nuestro diario vivir, como por ejemplo hablamos, ¿verdad? Del gasto de alimentación en comida, ¿verdad? Que diariamente lo tenemos que hacer, el agua y la electricidad. Estos son tres tipos de gastos que definitivamente son necesarios para poder tener calidad de vida. Y todos los gastos necesarios son gastos fijos, ¿verdad? Eso es importante aclararlo. No todos los gastos fijos son necesarios, pero sí los gastos necesarios como alimentación, agua y electricidad, esos son gastos necesarios fijos. Gastos innecesarios son todos los que podemos eliminar, ¿verdad? Suelen relacionarse con el ocio, como dijimos, por ejemplo, un paseíto vacacional es necesario, es importante, pero yo puedo prescindir de esa salidita, ¿verdad? Recreativa. Generalmente no los contemplamos en nuestro presupuesto y es importante tenerlos mapeados dentro del mismo, ¿verdad? ¿Qué son, por ejemplo, gastitos innecesarios? Bueno, por ejemplo, el cable, algunas plataformas de entretenimiento como por ejemplo Netflix, ¿verdad? Y ahora hay varias, ustedes saben, ahora hay Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, HBO Max, Paramount, ¿verdad? Entonces, si uno empieza a sumar por plataformas, ¿verdad? Es importante tenerlas identificadas y estos son gastos, podríamos verlo así, innecesarios de los cuales podemos prescindir. Eh, Siguiendo con la siguiente filminita, ¿verdad? Tenemos un ejercicio de clasificación de gastos.
Estos ejercicios, ¿verdad? Que vamos a hacer, en primera instancia vamos a identificar los gastos hormiga. Entonces, los gastos hormiga son aquellos gastos que pasan desapercibidamente, casi no los notamos, pero suelen representar a nivel mensual o anual una importante fuga de dinero y pueden desequilibrar nuestro presupuesto familiar. Algunos ejemplos de este gasto hormiga son las compras por catálogo, ¿verdad? Por ejemplo, transporte, como por ejemplo un Uber, repostería, ¿verdad? Que nos compramos para el cafecito, dulces, chicles, todo lo que compramos a nivel, ¿verdad? Muy conocido de que camino al trabajo, ¿verdad? Uno para en el supermercado, en la pulpería del barrio y ahí es donde hace mucha de este gasto hormiga. Los gastos hormiga son variables y generalmente son innecesarios. Los gastos hormiga no se sienten porque son montos muy pequeñitos, pero al juntarlos suman bastante. Vamos a continuar con la siguiente filminita, ¿verdad? Donde tenemos ya el ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio. Tenemos a una señorita que se llama Vanessa. Vanessa tiene un ingreso, como ustedes pueden ver ahí en la pantallita, de 750 colones mensuales. Y sus gastos fijos rondan los 400,000 colones mensuales, ¿verdad? Vanessa sale a tomar café con las amigas en la tarde y esto lo hace 2 veces por semana, ¿verdad? En ese cafecito por la tarde con las amigas, Vanessa gasta 5,000 colones. Vanessa también utiliza Uber para llegar al trabajo por lo menos 3 veces por semana. Entonces, en Uber, Vanessa gasta alrededor de 2,500 colones. Ujú. Todos los días ella compra frutita picada para la oficina. Entonces, para la meriendita, Vanessa destina 1,000 colones todos los días para esa frutita. Eso, ya ahí en esos gastos que hemos mencionado, ¿verdad? Ya Vanessa lleva gran parte de su presupuesto, ¿verdad? En gastitos hormiga. Adicionalmente, Vanessa compra chicles una vez a la semana. Y en estos chicles, Vanessa utiliza 700 colones. Al menos 3 veces por semana compra una galletita para la merienda y eso significa 400 colones. Al menos 2 veces a la semana compra repostería que vende una compañera. 2 reposterías cada vez significan 2,000 colones. Cada fin de semana, Vanessa sale con sus amigos al cine o a comer. Tiene diferentes actividades sociales. En estas actividades sociales de fines de semana, Vanessa gasta en promedio 30,000 colones cada vez. Entonces, vamos a ver cómo nos va con el tema de presupuesto, ¿verdad? Si tenemos, por ejemplo, el cafecito 2 veces por semana, que en el precio unitario es de 5,000 colones, es un cafecito fino, ¿verdad? Estamos hablando de un cafecito tipo Starbucks. El gasto semanal, de acuerdo a los 2 cafecitos que ya hace, es de 10,000 colones. Si llevamos ese gasto del cafecito por semana, Vanessa estaría gastando mensualmente 40,000 colones en el cafecito. Y anualmente ese cafecito que Vanessa hace 2 veces por semana le representa un gasto anual de 480,000 colones. Yo no sé si ustedes han visto que 480,000 colones para muchos representa casi un aguinaldo, casi un aguinaldo. 2 cafecitos a la semana, ¿verdad? El Uber, vamos a ver cómo nos va con los Uber. El Uber 3 veces por semana, un precio más o menos de 2,500 colones, son 7,500 semanales, 30,000 colones mensuales y en transporte de Uber es más o menos 360,000 colones al año. Si compramos frutica, ¿verdad? Frutica de 1,000 colones 5 veces a la semana, digamos que de lunes a viernes, eso representa 5,000 colones a la semana, 20,000 colones al mes. En la frutita de la mañana serían 240,000 colones. Unos chicles, una vez a la semana, de 700 colones el chicle, ¿verdad? A la semana estamos gastando 700, pero al mes estamos gastando 2,800 y al año estamos gastando en chicles 33,600 colones. Galletitas 3 veces por semana, ¿verdad? De 400 colones. A la semana serían
1.200 colones de galletitas, lo que representa al mes 4.800 colones y al año son 57.600 colones. La repostería 2 veces por semana para ayudarle a la compañera que vende repostería significan 4.000 colones por semana, 16.000 colones al mes, lo que representa 192.000 colones al mes. Y la salidita, ¿verdad? Si la hacemos, que dijimos que era que en cada salida 30.000 colones el presupuesto, una vez a la semana son 30.000, el gasto mensual es de 120.000 colones y esta salidita una vez a la semana de 30.000 colones representa al año 1.440.000 colones. En total, si sumamos el gasto que Vanessa está haciendo, ¿verdad? Entre el café, el Uber, la fruta, el chicle, la galleta, la repostería y la salidita una vez a la semana, por semana ella gasta 58.400 colones, que mensualmente representa en este gasto hormiga 233.600 colones al mes. Y en el gasto anual representa 2.803.200 colones, casi 3 millones de colones en gastito hormiga, ¿verdad? Que muchas veces no lo tenemos incluido dentro del presupuesto. Llama la atención el gasto mensual, porque si ustedes recuerdan, Vanessa tenía que hacer unos compromisos de alrededor de 400.000 colones, ¿verdad? Mensuales, más este gastito hormiga ya son 233.600 y ahí no estamos metiendo necesidades básicas, ¿verdad? Como energía, alimentación, agua, vivienda, ¿verdad? Entonces, vean qué importante en estas cositas que en este ejercicio que hemos hecho de la señorita Vanessa, lo que representa el gasto hormiga anual, casi 3 millones de colones, ¿verdad? 2.803.000. Entonces, bueno, ¿qué es lo importante? Bueno, que este gasto hormiga tiene que ir al presupuesto y en esta filminita estamos presentando una plantilla para registrar este gasto hormiga, ¿verdad? Ponemos el producto y el servicio, la cantidad, el precio unitario y el gasto semanal para tenerlo completamente registrado. Dentro de las cosas que nosotros, bienes y servicios que consumimos, es importante también que tengamos presente que tenemos la obligación de hacer un consumo responsable. Dentro del consumo responsable, ¿verdad? Lo que nos dice es que nosotros tenemos que promover que todos los seres humanos deben cambiar sus hábitos de consumo, ajustándolo a sus necesidades reales y a las del planeta, escogiendo opciones que convivan en armonía con el medio ambiente, la igualdad social y la solidaridad y la salud, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad personal en el consumo. Es decir, aquí vamos a consumir responsablemente todo lo que se refiere a nuestras necesidades, gustos, deseos. Tenemos que aquí también ver la duración del producto, para qué vamos a utilizar ese producto, ¿verdad? Esto es desde el punto de vista de responsabilidad personal de consumo. También a la hora de comprar bienes y servicios, nosotros tenemos que preguntarnos sobre la responsabilidad social en el consumo. ¿A quién le estoy comprando? ¿Qué características de la empresa y del mercado tiene? Si practican prácticas justas de operación, si esta organización le devuelve a la sociedad y el ambiente parte de sus ganancias, ¿verdad? Y tenemos que también tener una responsabilidad de consumo con el ambiente, o sea, ese producto que con esta platita que a mí me cuesta mucho ganarme, ¿verdad? Y yo voy a adquirir en igualdad de calidad del producto y en igualdad de condiciones de precio, si yo conozco, ¿verdad? Respecto a mi segunda mejor opción, si esta empresa utiliza materias primas responsables con el ambiente, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a hacer la disposición final de ese producto? Si se puede reciclar. Eso es importante desde el punto de vista ambiental a la hora en que consumimos bienes y servicios. Para el consumo responsable es importante, ¿verdad? Primero pensar, yo pienso y luego consumo. Para poder hacer este consumo responsable, luego existo. Esto es parte de la filosofía del consumo responsable. Por acá vamos a colocar un videíto que nos ilustre un poco el tema que hemos venido conversando. Es un videíto corto. Hoy conversaremos sobre el consumo inteligente.
El consumo inteligente nos ayuda a razonar nuestras decisiones antes de comprar y así administrar mejor nuestro presupuesto. Así es, comprar de forma inteligente no quiere decir dejar de comprar o comprar siempre lo más barato, sino analizar y buscar alternativas para elegir la opción más conveniente por su costo y beneficio. Para aplicar el consumo inteligente, lo primero que debes hacer es diferenciar entre necesidad y deseo. Necesidad es aquello que resulta indispensable para vivir. Por ejemplo, la necesidad de alimento. Ahora bien, un deseo es algo que nos gusta o que nos apetece pero no es indispensable para vivir. Por ejemplo, comer en restaurantes frecuentemente. Al hacer esta diferenciación, podrás priorizar en tu presupuesto tus necesidades y destinar una cantidad para ahorrar. Además, el consumo inteligente te ayuda a evitar gastos innecesarios como los llamados gastos hormiga. Estos gastos hormiga son los que haces en cosas pequeñas casi sin notarlo. Por ejemplo, comprar golosinas frecuentemente y que al sumar lo que gastas, te das cuenta que es una cantidad importante que podrías destinar a otras actividades como aumentar tu ahorro. Haz tu presupuesto. Así podrás priorizar tus necesidades y atender tus compromisos oportunamente. No olvides incluir dentro de tu presupuesto una cantidad para el ahorro. Antes de comprar, verifica cuánto puedes gastar de acuerdo a tu presupuesto. Cuando tengas la intención de hacer un gasto impulsivo, recuerda la importancia de cubrir tus necesidades. El consumo inteligente te permite ordenar tus gastos y ahorrar, y así llevar una vida más satisfactoria y tranquila. Bueno, vimos el videíto del consumo inteligente, ¿verdad? El consumo responsable. Ahora hablemos un poquito del presupuesto familiar, ¿verdad? O individual. Importancia, ¿verdad?, de hacer un presupuesto familiar. ¿Por qué es importante? Bueno, nosotros tenemos que evaluar si nuestras fuentes de ingreso son suficientes o necesitamos otras fuentes de ingreso para nivelar nuestros gastos, ¿verdad? Tenemos también que identificar nuestros tipos de gasto, eliminarlos, cambiarlos o reducirlos. Es necesario evaluar si necesitamos limitar la adquisición de deudas, ¿verdad? Y por supuesto, planificar el ahorro, porque el ahorro no es si me sobra, ¿verdad? El ahorro debe ser parte integral de nuestro presupuesto. Ahorita vamos a ver por qué es importante el ahorro, ¿verdad? Porque ¿Por qué tenemos que realizar este presupuesto familiar? Bueno, porque además nos permite conocer nuestra realidad financiera. Es importante que todos los miembros de la familia lo conozcan, ¿verdad? Evaluar si nuestras fuentes de ingresos son suficientes o necesitamos ampliar con alguna otra fuente de ingreso, ¿verdad? Extraordinaria en nuestro presupuesto familiar. Organizar el uso de nuestros ingresos, identificar y controlar nuestros gastos, evaluar si necesitamos limitar la adquisición de deudas y planificar nuestros ahorros. ¿Cuáles pasos puedo ejecutar yo para elaborar un presupuesto personal o familiar? Bueno, si estamos en nuestro núcleo familiar, este es un ejercicio familiar, si no lo hago de forma individual. Si lo hacemos dentro del núcleo familiar, esto es un ejercicio que involucra a todas las personas de la familia, ¿verdad? Para determinar todas las fuentes de ingresos y gastos a partir de sus propios presupuestos familiares, ¿verdad? Eh, Tenemos que tener claro un objetivo, ya sea para disminuir gastos, obtener un mayor margen de ahorro o salir de nuestras deudas. Identificar las fuentes de ingreso, esto significa identificar todas las fuentes que tengo disponibles, como por ejemplo salarios, algún trabajito extra que yo realice, alquileres, pensiones, ayudas de familiares, bonos que esté recibiendo y priorizar los ingresos fijos, ¿verdad? A la hora en que estoy haciendo la identificación y elaboración de nuestro presupuesto. Tenemos que identificar también todos los gastos, ¿verdad? Y lo vamos a hacer por categorías, como por ejemplo, los gastos fijos, los gastos variables, lo que es necesario, lo que es innecesario y anotamos cada monto. Ujú. Luego vamos a incluir el ahorro, ¿verdad? Como un gasto fijo.
Recordemos que incluir el ahorro como un gasto obligatorio es importante y sería bueno o recomendable, ¿verdad? Que este ahorro venga entre el 10 y el 20% del total de nuestros ingresos. Tenemos que definitivamente priorizar los gastos y anteceder primero los gastos fijos y necesarios y programar los pagos de estos gastos fijos necesarios. Tenemos que realizar ajustes de gastos definitivamente, ¿verdad? Recortar todo lo que es gasto innecesario, planificar mejor los gastos variables con opciones de consumo más inteligentes, ¿verdad? Y buscar medidas de ahorro para los gastos fijos. Es importante llevar un control, mantener siempre un registro semanal de ingresos y gastos y hacer cuentas al final del mes para así saber si te estás apegando, ¿verdad? O excediendo del presupuesto que tengas individual o familiar. ¿Cuáles son algunas recomendaciones? Bueno, te recomendamos utilizar una plantilla de presupuesto. Es importante guardar los archivos del presupuesto en una carpeta, ¿verdad? O utilizar un cuaderno, si les queda más fácil utilizar un cuadernito. Hacer la proyección del presupuesto los primeros días del mes. Es importante priorizar los gastos fijos y necesarios y programar los pagos que tenemos que realizar. Recortar todo gasto innecesario definitivamente es importante, planificar los gastos variables con opciones de consumo, ¿verdad? Más inteligentes, buscar medidas de ahorro para los gastos fijos y cada vez que se hace un ajuste hacia arriba o hacia abajo del presupuesto, tenemos que revisar qué otros rubros impactan de nuestro presupuesto. El ahorro debe ser un monto fijo que se separa de primero a inicios de cada mes, ¿verdad? Esto es importante. Algunos consejitos adicionales, tenemos que establecer metas, ya sean personales o familiares de ahorro y comprometernos con ellas, anotar cifras realistas y sinceras de los ingresos y de los gastos, presupuestar un respaldo para emergencias o imprevistos, sumar los gastos hormiga y tomar decisiones sobre ellos. Esto es realmente importante. Si se asumen nuevas deudas, dejar un monto suficiente para cubrir los gastos fijos, emergencias y ahorro a la hora en que planeamos, ¿verdad?, adquirir nuevas deudas. Revisión periódica porque los gastos pueden variar de un periodo a otro, ¿verdad? Eso es importante. Y sobre todo en temas de comunicación es muy importante la negociación familiar. Ujú. La negociación familiar es fundamental en toda recuperación financiera, ya que si los ajustes del presupuesto, ¿verdad? Las prioridades de gasto o la construcción de los proyectos de vida no son acordados y todos los integrantes de la familia trabajan por ello, difícilmente funcionan. Aquí es importante involucrar hasta los pequeños de la familia, ¿verdad? En el sentido de que es importante incentivar en ellos el ahorro y para el uso eficiente, ¿verdad?, de nuestros recursos a nivel familiar, y para generar también relaciones sanas con el dinero. Es necesario que negociemos cada aporte y gasto en el presupuesto por bien de una economía común. Ujú. ¿Cuáles fases intervienen en la negociación familiar? Bueno, tenemos la fase 1 de exposición, ¿verdad? Donde cada integrante de la familia expone el problema desde su punto de vista con absoluta sinceridad. La fase número 2 es la solución. Cada integrante propone una solución clara, lógica y factible que tomen en cuenta los intereses de las demás personas en el núcleo familiar. La fase número 3 es la elección. Se debate y se pacta, ¿verdad? Una solución satisfactoria con el convencimiento de que es la mejor solución posible a nivel familiar y en la práctica se pone a prueba la solución pactada, ¿verdad? Y se valora su funcionamiento, de otra forma se regresa a las fases anteriores. Ujú. Algunos consejos que queremos darles esta mañana. Bueno, recordar los lazos familiares, ¿verdad? Apelar siempre a los valores compartidos, así como los buenos recuerdos y las situaciones difíciles que fueron superados en unidad, ¿verdad? Tener expectativas realistas, considera que es natural que existan diferencias y que tenemos que llegar a puntos medios para el bienestar general de la familia.
tomar la iniciativa, no hay que esperar, ¿verdad? Que una situación financiera se agrave, sino tomar la iniciativa y convocar a las demás personas de la familia para solucionarlas, enfocarte también en el tema, evitar temas ajenos a la situación principal, especialmente si son personales, con tal de llegar rápidamente a una solución que beneficie al grupo, ¿verdad? Y muchas veces, qué importante, tal vez yo ya me independicé, tengo mis finanzas personales, pero no hay que dejar de lado que seguimos teniendo, ¿verdad? Papás, mamás, abuelitos, que muchas veces es el nietito o el hijo el que tiene que tomar la iniciativa y convocar a la familia, ¿verdad? En el sentido de que si tal vez los abuelitos, ¿verdad? O nuestros papás ya son adultos mayores y dejaron de percibir un salario y ahora la pensioncita, ¿verdad? Tal vez no está alcanzando, pues es importante que como familia también tomemos esa iniciativa y velemos, ¿verdad? Por el bienestar de nuestro núcleo familiar más cercano. Dentro de los consejos también, comunícate con respeto y consideración, respeta el turno de opinión de cada integrante y antes de hacer tus objeciones, ¿verdad? Expresa que los comprendes sin hacer juicios de valor, ¿verdad? Sobre la persona, sino sobre su argumento. Mantén la calma y la cortesía en los desacuerdos, resaltar los aspectos positivos de la opinión de las otras personas y ofrecer una solución que tome en cuenta sus intereses. Admití también tus errores, ¿verdad? Y aceptar la decisión general. No te dejes dominar por las emociones, controla las emociones como el enojo que llevan a descalificar, a humillar o a ridiculizar a otra persona, ¿verdad? Y aprende a pedir disculpas y aceptarlas. Promueve buenas relaciones familiares, fomentar relaciones familiares positivas, evitando rivalidades y solucionando los problemas personales a tiempo. Esto hará más fácil la solución de cualquier conflicto presente o futuro. Algunas herramientas que queremos dejarles esta mañana para que ustedes puedan elaborar el presupuesto personal y familiar están en la página web de la cooperativa. Entonces los invitamos también a que adicional del sitio web donde está toda la información de la campaña Todos con Vos, visiten la página web de la cooperativa en el apartado de responsabilidad social, educación financiera. Ahí tienen diferentes plantillas para presupuesto personal y familiar. También les dejamos como regalito esta mañana en la página web de la cooperativa, en esta dirección, ustedes pueden encontrar los 3 tomos de los libros de educación financiera de la cooperativa, los cuales son el compendio de toda la experiencia de los últimos años de la cooperativa, en 3 tomos. Así que los invitamos a visitar la página y a descargar estos libros de educación financiera para que los compartan con sus familiares y seres queridos. Para Copeande ha sido todo un honor y un placer participar en esta mañana con ustedes para conversar un poquito, ¿verdad? Porque definitivamente, como decíamos al inicio, tenemos que prepararnos todos desde la juventud para llegar a esa vida adulta con bienestar y calidad de vida con salud física, emocional y financiera. Es muy importante prepararse desde que estamos jóvenes y quedamos completamente abiertos a las dudas, consultas o comentarios que ustedes quieran hacernos esta mañana. Muchas gracias, doña Ivania, siempre usted tan amena, tan ricos todos esos consejos. Estoy segura que toda la audiencia los va a aprovechar muchísimo. De hecho, les recordamos que toda la grabación de este día, todas las charlas van a quedar acá en el sitio. Usted las puede repasar y irlas viendo con paciencia todos sus consejos tan útiles que nos ha dado. Y vamos precisamente a algunas preguntas que tiene ya la audiencia que tenemos acá. Y la primera pregunta dice así. Bueno, esta primera pregunta que les decíamos, Ivania, dice, ¿por qué es importante planear desde edades tempranas la solidez financiera para la etapa de adultos mayores? ¿Qué podemos hacer desde hoy? Tiene el micrófono cerrado, Ivania. Disculpe. Interesante pregunta, ¿verdad? Yo creo que definitivamente todos somos conscientes de la importancia de prepararnos para nuestro proyecto de vida en la etapa de adulto mayor, en nuestra vejez, desde que iniciamos nuestra vida laboral. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque nosotros deberíamos de pensar
en cómo es la jubilación que yo deseo tener. Y para tener esa jubilación, para tener ese proyecto de vida, es importante que implementemos un plan de ahorro que complemente, ¿verdad?, nuestra expectativa de vida futura. También es importante realizar ajustes financieros donde proyectemos la cancelación de nuestras deudas máximo a los 50 años, ¿verdad? Esto para irnos preparando también en potenciar el tema del ahorro. También es importante que nos informemos sobre acontecimientos relacionados que estén suscitándose a nivel de tema de pensiones, ¿verdad? Todos esos escenarios son importantes valorarlos. Y por supuesto, también es importante que estimemos cuál es el monto de pensión que nos toca de acuerdo al régimen de invalidez, vejez y muerte las personas que tienen su pensión bajo este régimen, ¿verdad? Entonces, creo que es muy importante que desde jóvenes, desde que nos insertamos a la vida laboral, pensemos en ese proyecto de vida para cuando estamos en nuestra vejez, cómo queremos llegar con ese bienestar que a lo largo de toda esta campaña vamos a estar reforzando en un bienestar con salud física, emocional, espiritual y también financiera, ¿verdad? Porque tenemos que llegar con finanzas sanas. Uh-huh. Muchas gracias, Ivania. Muchas gracias y aprovecho también el espacio para agradecerle a Copeande porque ustedes siempre nos apoyan en todas estas iniciativas de proyección social. Sabemos que es un tema que ustedes vienen tratando, pues no solo a nivel interno de sus colaboradores, sino también de todos sus aliados y del público externo. Así que felicidades nuevamente por tener ese eje transversal. Sabemos que todos estos consejos también que ustedes dan, pues son súper útiles para la audiencia y para todos nosotros, ¿verdad? Para todas nuestras familias. Muchísimas gracias. Sabemos que también nos están ayudando a divulgar lo del bingo internamente, así que nuevamente los invitamos, les recordamos a todos que pueden adquirir los cupones en esa misma página, todosconvos.com. Ivania, muchísimas gracias y que tengan muy buenos días. Muchísimas gracias, doña Arlet, por invitarnos para Copeande. De verdad que es un gusto poder apoyar este tipo de campañas y como les indicaba, a todos los que deseen profundizar, los invito a visitar nuestra página web copeande1.com. En la sección de responsabilidad social y educación financiera tienen diferentes herramientas, como les he indicado esta mañana, y sobre todo, como dice doña Arlet, impulsarlos a apoyar el bingo, ¿verdad?, a favor de la fundación. Muchísimas gracias y que tengan lindo día. Muchas gracias.